La gran pregunta hoy es cuál debe ser el rol o el papel de Colombia frente a las elecciones venezolanas, frente a la crisis venezolana, frente a la ruptura democrática en Venezuela. Debe ser un rol de diplomacia, un rol de apaciguamiento, un rol de negociaciones secretas para buscar un gran objetivo en Venezuela como puede ser la salida de Nicolás Maduro y el tránsito a la democracia. Debe ser una posición más activa de denuncia de lo que está pasando en Venezuela, del encarcelamiento de opositores, de violación de derechos humanos, de vulneración de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. ¿Cuál debe ser? De ese tema vamos a hablar hoy en Política en Serio, y también de el riesgo que podría significar el silencio de Colombia frente a la ruptura democrática en Venezuela. Son nuestros temas de hoy. Y empecemos diciendo que hasta ahora Colombia ha tenido un rol bastante cuidadoso, un rol de mucha diplomacia, quizás de exceso de diplomacia, de nula exposición frente a lo que está ocurriendo en materia de vulneración de derechos humanos. Petro no ha hablado mucho del tema. Petro, que es tan activo en Twitter, que le fascina estar opinando sobre las elecciones de Ecuador, de Perú, de Chile, la situación de Israel y de Palestina, Ucrania, frente a Venezuela ha tenido un silencio extraño que nunca había pasado a lo largo de estos 2 años de su mandato. Entonces muchos analistas han dicho que eso es exactamente lo que Colombia debería hacer, jugar un papel de diplomacia, jugar un papel de negociación para buscar la salida de Maduro, para buscar una tranquilidad y una estabilidad política en Venezuela. Y muchos han justificado que eso está bien. Hasta ahora Colombia ha sacado dos comunicados en un grupo de tres, que son México, Brasil y Colombia. Tres líderes de una izquierda, digamos, más vieja, que son Petro, Lula y AMLO, López Obrador, tres líderes de izquierda tradicionalmente, digamos que vienen de una tradición de la izquierda de los 60, después de la caída de la cortina de hierro, de la Guerra Fría, con un discurso antiguo de una izquierda. Y hay líderes de una izquierda más moderna, contemporánea, como es Gabriel Boric, presidente de Chile, que ha tenido una valiente voz de denuncia y de rechazo de lo que ha pasado en Venezuela. Entonces la pregunta es cuál debe ser el rol de Colombia. Pensemos en dos escenarios. Un primer escenario es Petro es un gran estadista y su canciller Murillo están buscando una negociación con Maduro, una salida tranquila del poder, un reconocimiento de los resultados democráticos, y están jugando un rol importante que el tiempo dirá y les reconocerá su pasividad aparente y su silencio aparente. O el segundo escenario es aquí hay un rol de complicidad y aquí hay un rol en donde Colombia, el gobierno de Colombia, el gobierno de Gustavo Petro quiere justificar lo que ha pasado en Venezuela y realmente lo que le está dando es tiempo. Tiempo bien sea para falsificar las actas, tiempo para que tenga mayor oxígeno internacional y salga de la presión mediática y política que ha sufrido en las últimas semanas el régimen de Maduro, y tiempo para que la gente que está protestando en las calles, los venezolanos, la oposición, se canse, naturalmente se cansen de estar en las calles, de estar enfrentándose contra la Guardia Nacional Bolivariana, enfrentándose contra las fuerzas de Maduro, y llegamos a un statu quo nuevamente. La gente se cansa, la gente se va para las casas, se vulneran los derechos humanos y Maduro se queda 6 años más, como ya ha ocurrido y ya ha cumplido 25 años de dictadura en el poder. Yo me inclino más por lo segundo. Yo creo que Colombia está jugando más un rol, el gobierno de Colombia está jugando más un rol de complicidad, un rol de darle oxígeno a Maduro, más que un rol de buscar una transición política serena en Venezuela. Debo decirlo, ojalá esté equivocado, pero es mi lectura de lo que está pasando hasta ahora. ¿Y por qué Colombia debe realmente manifestarse frente a lo que está pasando en Venezuela? Pues muchas razones. Hablemos de una geográfica sencilla. Es nuestro vecino. Más de 2.000 kilómetros de frontera compartimos con Venezuela. 2.000 kilómetros de frontera es compartir problemas en la frontera, es compartir comunidades que van de un país a otro, que trabajan en un país pero viven en el otro país. Es el problema del narcotráfico en el Catatumbo, con cientos de hectáreas o miles de hectáreas de cultivos ilícitos que no hemos podido solucionar y que nutren la guerra y el narcotráfico en Colombia. Y la complicidad que ha jugado el gobierno de primero Chávez y luego de Maduro frente a esta situación de cultivos ilícitos en la frontera.
El problema de las guerrillas, guerrilleros que delinquen en Colombia y se refugian en Venezuela, que tienen un santuario en Venezuela. Es difícil acabar el problema de la guerrilla en Colombia realmente si no hay una cooperación con Venezuela. Y el asunto económico. Venezuela fue el mayor socio comercial de Colombia. 70% de las exportaciones colombianas iban hacia Venezuela. Muchas empresas colombianas prosperaron gracias a la buena relación comercial con Venezuela. Si la democracia impera nuevamente en Venezuela, si volvemos a tener un régimen democrático, liberal, de estabilidad, de reglas del juego claras en Venezuela, eso sería la mejor noticia para las empresas colombianas. Sería un gran incentivo para la industria colombiana y para las exportaciones colombianas hacia este país hermano y vecino. De manera que las razones económicas, geográficas, de compartir frontera, de exportar hacia Venezuela y de seguridad, de resolver problemas que son históricos en Colombia, como el problema de las guerrillas y el narcotráfico, son factores fundamentales por los cuales Colombia debería tener una postura mucho más agresiva y de denuncia ante lo que está pasando en Venezuela. Pero no lo vemos, no vemos que eso esté ocurriendo. Diferentes gobiernos han tenido aproximaciones diversas frente a Venezuela. El gobierno del presidente Álvaro Uribe, aunque hubo una relación, digamos, estable o por lo menos cordial con el entonces presidente Hugo Chávez, fue un presidente que denunció públicamente a Chávez y al régimen de Chávez ante organismos multilaterales y le pidió claridad frente a su posición con las guerrillas colombianas y denunció que era cómplice muchas veces de las guerrillas colombianas. Fue una relación tensa al final, una relación que resultó en ruptura de relaciones diplomáticas, pero que denunció y puso en evidencia el rol del gobierno venezolano en ese momento frente al narcotráfico de las guerrillas colombianas. Luego llega el presidente Juan Manuel Santos y yo creo que uno de los grandes errores de la política colombiana fue haber reconocido a Chávez, eventualmente la famosa frase mi nuevo mejor amigo, y haberlo reconocido como un garante y haberle dado el rol de garante del proceso de paz colombiano, primero Chávez, luego Maduro. Una idea que se ha estado en mi cabeza con mucha fuerza durante estos días es una democracia como la colombiana, que vivimos en democracia y hay que cuidarla definitivamente. Nunca puede depender de una dictadura para sus objetivos nacionales. Colombia no puede depender de Venezuela y de la dictadura de Maduro y de Chávez para que en Colombia haya paz, para que en Colombia haya prosperidad y para que en Colombia haya estabilidad. Nuestra estabilidad, prosperidad y paz no pueden depender de la dictadura, ni de Maduro ni de Chávez. Y yo creo con mucha firmeza que en el gobierno de Juan Manuel Santos, del presidente Santos, se le dio un gran rol de mediador y de dependencia del resultado del proceso de paz con las relaciones primero con Chávez y luego con Nicolás Maduro. Así Colombia debería tener un rol mucho más activo en la denuncia de lo que ocurre en Venezuela. Llega el gobierno del presidente Duque, se habla una iniciativa, digamos, mucho más agresiva de denuncia y de exponer lo que el régimen de Maduro estaba haciendo internacionalmente, una denuncia a la Corte Penal Internacional por parte del entonces candidato Iván Duque, luego presidente de Colombia, lo que se llamó el cerco diplomático. Mucha gente se rió de ese cerco diplomático, pero yo estoy convencido hoy, pasados los años, que era lo correcto, que lo correcto ha sido denunciar al régimen de Maduro a nivel internacional y que lo correcto es que Colombia tenga un papel de liderazgo en la región para buscar la estabilidad democrática en Venezuela, no la estabilidad política como lo está buscando Petro, la estabilidad y el retorno de la democracia en Venezuela. Es muy diferente. Y yo creo que el tiempo y la historia lo dirán, ustedes también lo irán comentando, que la posición del gobierno del presidente Duque fue la correcta al denunciar al gobierno de Maduro, al buscar internacionalmente visibilizar los abusos y la afectación que Colombia estaba teniendo por parte de este régimen y lo más importante, haber recibido con brazos abiertos y con garantías jurídicas a los migrantes venezolanos que salieron del país huyendo de Maduro. Hoy estamos en una situación de un gobierno que parece legitimar lo que está pasando en Venezuela. El presidente Petro se ha reunido en 5 ocasiones con Nicolás Maduro, es el jefe de Estado con el que más se ha reunido hasta ahora y por eso llama tanto la atención que hoy tenga tanto silencio y sea tan prudente frente a esta situación. Llama mucho la atención también que el canciller Murillo, que se ha creído era un político liberal, de centro, moderado en Colombia,
hoy sea uno de los grandes legitimadores de lo que está pasando en Venezuela. Y están sacando comunicados que no dicen nada más allá de respetar los canales diplomáticos, de respetar la autodeterminación de los pueblos, toda la jerga diplomática y toda la jerga política que suena bonito, pero no dice nada. La pregunta nuevamente es, ¿qué va a hacer Colombia, el gobierno de Colombia, frente a lo que está pasando en Venezuela? ¿Va a exigirle al gobierno de Maduro, al régimen de Maduro y al Consejo Nacional Electoral venezolano que publique las actas? ¿Va a reconocer el triunfo de la oposición venezolana o simplemente le seguirá dando oxígeno al régimen de Maduro para que se falsifiquen actas o para que baje la tensión en Venezuela y nuevamente se perpetúe en el poder durante 6 años más? Pareciera que es lo segundo. Y yo creo que eso la ciudadanía en Colombia, la opinión pública, lo debe conocer de primera mano y debe saber lo que está pasando ahí. Por supuesto está la posibilidad de que haya unas conversaciones secretas para que haya un tránsito del poder hacia la oposición. Ojalá sea de esa manera, pero no parece que es el caso. ¿Y cuáles son los riesgos de esto a nivel, digamos, nacional? ¿Por qué en Colombia nos debe importar esto? Porque es un tema que no es únicamente que concierne a los venezolanos. ¿Por qué en Colombia nos debe importar? Es porque lo que el gobierno de Petro, los seguidores del gobierno de Petro y la bancada de congresistas del gobierno de Petro están demostrando una especie de desprecio frente a la democracia y las instituciones democráticas, en este caso venezolanas. La pregunta es, ¿eso se va a trasladar a Colombia? Ese irrespeto por los resultados electorales que están teniendo en este momento con Venezuela podría trasladarse a Colombia, así como desconocen los resultados electorales en Venezuela con el triunfo de la oposición, podrían desconocer los resultados electorales en Colombia más adelante. Creo que es inaudito y no tiene presentación que senadores, senadoras del pacto histórico, del gobierno, de la bancada del presidente Petro, hayan dicho que el sistema electoral venezolano es ejemplar. Esa es una afirmación vergonzosa, realmente, y los hechos lo están demostrando. Pero más allá de la indignación que nos puede generar esto, que sea vergonzoso o no, esa es la actitud que van a asumir con las siguientes elecciones en Colombia. Vamos llegando al punto, estamos en el segundo año del gobierno del presidente Petro, el segundo tiempo que ya empieza, que empezó después del 7 de agosto, donde no hay claridad absoluta y el presidente no ha dicho con claridad meridiana si busca quedarse en el poder o si va a haber elecciones en el 2026 en Colombia y tendremos un tránsito tranquilo, estable e institucional del poder político en Colombia como ha ocurrido hasta ahora. Hoy no hay claridad sobre eso y el presidente Petro va dejando abiertas las puertas para una reelección. Una senadora antioqueña ha presentado un proyecto de ley en el Congreso para revivir la reelección en Colombia y la Casa de Nariño, el gobierno del presidente Petro, no la ha desautorizado. No han dicho que ellos no quieran ese proyecto de ley. Y ellos, que son bien vocales frente a lo que pasa en el Congreso, no lo han dicho hasta ahora. Entonces sí hay unas puertas abiertas, sí hay unos riesgos y sí hay unos mensajes de querer quedarse en el poder hasta más allá del 2026 y que el gobierno nacional y el presidente Petro contundentemente no los ha negado. El presidente Petro tuvo 2 discursos importantes el 7 de agosto, uno en el puente de Boyacá y uno en la noche que fue una alocución que se pasó por Televisión Nacional, muy pintoresca, donde estaba sentado en la tienda de una comerciante de Boyacá. Y ahí debió el presidente Petro haber dicho que en el 2026 habría elecciones y habría un tránsito tranquilo del poder en Colombia. No lo hizo. Y al otro día, la senadora del Pacto Histórico presenta su proyecto de ley de búsqueda de la reelección en Colombia. Entonces, eso envía un mensaje de inestabilidad. Y por eso el silencio del presidente Petro, del Pacto Histórico y del gobierno, del Consejo de Ministros, frente a lo que está pasando en Venezuela, es un asunto que también nos debería preocupar en Colombia. El respeto a la democracia en Venezuela, el rol de liderazgo, de denuncia de la dictadura en Venezuela, daría mucha tranquilidad a nivel nacional sobre lo que es el espíritu o sería el espíritu democrático del gobierno nacional. Y hasta ahora eso no ha ocurrido. Hasta ahora lo único que hemos visto es dilaciones, tiempo para Maduro, comunicados llenos de generalidades, de lugares comunes y una preocupación frente a lo que podría pasar en Venezuela en materia de migración. Se mencionó en un podcast pasado, es importante volverlo a mencionar. Si la dictadura de Maduro se consolida, si no pasa nada, es decir, si no hay reconocimiento de las elecciones que acaban de ocurrir y Maduro se queda durante 6 años más, el nivel de desesperanza en Venezuela de desesperanza y de persecución violenta de los opositores en Venezuela
podría transitar a una migración masiva nuevamente, una segunda o tercera ola de migración masiva de venezolanos hacia Colombia. El número es incierto, ACNUR ha dado unos cálculos, otros expertos han dicho que podría ser el 10% de los venezolanos que quedan en Venezuela los que podrían salir del país, y Colombia sería un gran receptor de esa cantidad de migrantes. Es evidente que Colombia no está listo para recibir migrantes de manera masiva. Y es evidente que el gobierno del presidente Petro ha abandonado el cuidado de los migrantes y las políticas de protección migratorias en Colombia. Entonces, claro que lo que pasa en Venezuela también nos importa a nosotros en materia migratoria, y nos debería importar mucho, porque eso sería algo para lo que el país no estaría preparado. Y cuando digo el país, son las empresas, los gobiernos locales, es decir, alcaldías, departamentos, no estarían preparados para recibir una migración masiva venezolana, como ya ha ocurrido en el pasado y podría volver a ocurrir en caso de que esta dictadura se quede durante 6 años más. Por eso son asuntos que sí nos importan a los colombianos y frente a los cuales no debemos ser indiferentes. Ha sido muy llamativo y bonito e interesante ver cómo muchas personas en redes sociales se han involucrado activamente en denunciar, en publicar videos que en Venezuela no se pueden publicar, ahora con la absurda, la ridícula, la inmadura y antidemocrática prohibición de la red social X en Venezuela. Eso únicamente lo hacen los dictadores más vulgares, y sin embargo el gobierno de Colombia sigue sin decir nada al respecto. Sigue sin decir nada de los opositores venezolanos que están sacando de sus casas y llevándolos a cárceles venezolanas. Sigue sin decir nada de los jóvenes que están marchando y que han marchado pacíficamente y los han asesinado y los han desaparecido y los han encarcelado. Hablan mucho de derechos humanos el gobierno del presidente Petro para otras democracias y para otros gobiernos, pero acá se queda callado frente a nuestro vecino. Porque esa relación de complicidad con unos y esa relación, digamos, de denuncia frente a otros es una relación totalmente no solo incoherente, sino desigual. Y por eso en Colombia nos debe importar, porque la actitud del gobierno frente a lo que pasa en Venezuela podría ser la actitud del gobierno frente a lo que pase más adelante en Colombia. De manera que sí es un asunto que nos involucra, un asunto que nos concierne y un asunto que nos debe preocupar a todos los colombianos, porque es el futuro de Colombia también lo que está en riesgo. El futuro en materia de seguridad, en materia económica y en materia social. Con lo que, repito, podría ser una crisis migratoria de grandes proporciones y la que ya hemos visto y para la cual el país no ha estado preparado. Y quiero terminar este episodio, como siempre, hablando de libros, de un libro que es uno de mis favoritos. Se llama The Churchill Factor, o el factor Churchill, escrito por Boris Johnson. Boris Johnson fue el primer ministro de Reino Unido que salía despeinado, con pelo mono, y que mucha gente se burlaba de él, y que creo que los medios lo caricaturizaron como una persona poco seria, pero la verdad es que Boris Johnson es un historiador muy interesante, que tiene una gran educación y escribió un libro sobre Churchill y que era cuál era la personalidad de Churchill, y lo hizo hablando con uno de los nietos de Churchill en un restaurante. Es un libro muy agradable de leer, un libro que deja lecciones de política, de liderazgo, de historia, y no sé qué tan fácil sea conseguir. Yo lo compré hace algunos años, lo compré en Canadá, aquí lo tengo marcado. Yo cada libro que compro y leo lo firmo y digo dónde lo empecé a leer. Lo empecé a leer el 25 de febrero del 2019 en Ottawa, en Canadá, y también es un libro que tiene que ver con el episodio de hoy, porque es importante pensar en lo que ocurrió antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Neville Chamberlain, el primer ministro británico, creía con buenas intenciones, seguramente él con buenas intenciones, que se podía llegar a un acuerdo con Hitler, un acuerdo para que no invadiera Europa, para que no expandiera su proyecto político por toda Europa, y creía que la diplomacia y la negociación eran la mejor salida. Y por supuesto no fue la mejor salida, fue uno de los peores errores históricos, y ahí tuvo que llegar Churchill, quien siempre había denunciado que esa no era la mejor respuesta, a tener que enfrentar una guerra. Y he pensado mucho en eso, en cuando la diplomacia es excesiva y falla frente a los problemas. He pensado lo que ocurre en Venezuela y Colombia, y por eso creo que es un buen libro para leer y para tener presente ante lo que está ocurriendo. Boris Johnson, el factor Churchill, cómo un solo hombre hizo historia. Espero que les guste, que lo puedan leer, y también está en audiolibro, también lo pueden escuchar. Gracias por acompañarnos hoy.